Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, gracias porque tu palabra es un bálsamo, tu palabra es un refrigerio, Señor, que conforta el alma de aquellos que la leen, la escudriñan y la entienden. Señor, hoy somos expuestos delante de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo hoy, Señor, ministrando tu palabra a nuestros corazones, a nuestras mentes, de manera, Señor, que salgamos de este lugar con un corazón convencido de quién tú eres, de quiénes somos nosotros, y que haya nosotros esa reacción, esa actitud de poner por obra todo lo oído y lo aprendido en esta mañana, Señor. Es mi oración que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hermanos, cuando el pueblo de Dios deja de amar, leer y meditar en la palabra de Dios, pierde las bendiciones de Dios. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en el pueblo de Israel. Dios le dio a Israel estatutos, mandamientos que él debía cumplir para que la bendición de Dios permaneciera sobre ellos. Pero al pueblo de Israel le pareció mejor hacer las cosas según le convenían. Al pueblo de Israel le convino hacer las cosas a su manera. Y dice la palabra de Dios que por ellos vivir a su manera, cayeron 70 años de esclavitud. O vino sobre ellos un castigo por esa desobediencia. Y fueron 70 años alejados de Dios. Fueron 70 años exiliados, viviendo en lugares diferentes a su tierra por causa de su desobediencia. Y queridos hermanos, si nosotros queremos ser diferentes al pueblo de Israel, si nosotros queremos ser como esos árboles fructíferos que describe el salmista David en el Salmo 1, nosotros debemos aprender a deleitarnos en la palabra de Dios. Nosotros debemos aprender a regocijarnos. Nosotros debemos aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Y el capítulo 8 de Nehemías nos van a mostrar varias cosas que ya han acontecido en el pueblo. Van a mostrarnos varias cosas físicas que han sido reconstruidas, como los muros, como las puertas que ya estaban instaladas, como la ciudad ya estaba sobreguardada por los muros que habían fundamentados, habían reconstruido. Pero había algo que faltaba en esa ciudad, había algo que era de suma importancia y que el sacerdote Esdras y el gobernador Nehemías querían poner como primer lugar en la vida de la ciudad. Y eso era que ya las murallas estaban reconstruidas, sí. Había dificultad, sí. Había, digamos, controversia entre ellos, sí. Había ataque del enemigo, sí. Pero gracias a Dios ya se había solventado. Había un problema mayor que eso. Y el problema era que las vidas del pueblo debían ser reconstruidas. Y no las vidas físicas, sino sus vidas espirituales. Y es por ello que Nehemías toma la tarea junto a Esdras de abocarse a esa necesidad del pueblo. Decía el doctor Martin Lloyd-Jones que los periodos y épocas decadentes de la historia de la iglesia siempre han sido aquellos donde la palabra de Dios ha carecido, donde la palabra de Dios ha menguado, donde la palabra de Dios ha dejado de ser el centro de la vida de la persona que dice creer en ella. Y si eso es así, entonces esto quiere decir que la tarea principal de la iglesia no es otra sino predicar la palabra de Dios. Lo que quiere decir que la tarea principal de la iglesia es predicar, pero también vivir la palabra de Dios. Y el libro de Nehemías, específicamente el capítulo 8, nos van a mostrar por lo menos 3 respuestas básicas que nosotros debemos dar ante esta interrogante. Y la primera de ellas es que si nosotros queremos vivir avivados por el Señor, nosotros debemos en primer lugar regocijarnos en la palabra de Dios. Si nosotros queremos vivir avivados en el Señor, debemos regocijarnos en su palabra. Y en tercer lugar, si nosotros queremos vivir conforme al plan soberano de Dios, debemos obedecer la palabra de Dios. Y cuando usted hace un recuento de todo esto, esto implica que toda nuestra mente, corazón, voluntad sean sometidas a la verdad de Dios. Y esto me va a llevar a mi primer punto, y es que el pueblo de Dios es avivado cuando entiende la palabra de Dios. Y vamos a leer nuevamente el versículo 1 y 2 de Nehemías 8. Y dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés,
la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y es interesante notar que en este pasaje o este capítulo la palabra entender se repite 6 veces. Y esto nos debe de llevar a alertarnos. ¿Qué querrá decirnos el autor de este libro con ese énfasis en la palabra entender? Y hermano, lo que el autor de este libro nos quiere dejar claro es que no hay manera de edificar un pueblo si no entiende la palabra de Dios. No hay manera que la iglesia sea edificada si ella no entiende la palabra de Dios. No hay manera. Podemos cantar bonito, pero eso no edifica al pueblo. Podemos gritar mucho, eso no edifica al pueblo. Es por medio de la palabra de Dios que su pueblo es edificado. Pero alguien ha dicho, hermano, pero es que yo leo la Biblia. La Biblia no es un libro mágico que usted debe leer y recitar. La Biblia es un libro espiritual que usted debe entender. No se puede solamente leer. Hay mucha gente que lee la Biblia pero no entiende la Biblia. La cosa o la diferencia se marca cuando usted entiende la Biblia. Y esto me lleva al pasaje de Mateo capítulo 13, versículo 19, donde nuestro Señor Jesucristo da una parábola acerca del sembrador. Y vamos a leerlo. Mateo 19, versículo 13. Mateo 13, versículo 19. La Biblia dice en este texto que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Vean, posiblemente la leyó, pero no la entendió y el malo la arrebató. Pero vean lo que dice ahora el versículo 23 de ese mismo capítulo. Mas el que oye y entiende la palabra da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Note que el énfasis de Jesús está en aquel que entiende la palabra, no en quien lee o quien lee la palabra. El énfasis de Jesús está en entender. Usted y yo necesitamos entender. Es por esta razón que vemos que se reúnen como un cuerpo, como un solo hombre, y piden al escriba Esdras que traiga el libro de la ley de Moisés. Y esto debió ser algo impresionante, esto debió ser algo impactante, porque el libro que traía Esdras no era una Biblia como la mía, no era una tablet como la que yo estoy usando, no era el videobin, no, era un inmenso rollo que contenía los 5 primeros libros de nuestras Biblias: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, también conocido como la Torá o el Pentateuco. Esto debió causar un tremendo impacto, porque si vamos a la historia o en el contexto en que estaban viviendo estas personas estaban exiliados, y en el exilio muere mucha gente. Eran 70 años, posiblemente muchos de los que estaban allí nunca habían visto un pergamino con muchos libros apuntados en ello. Esto debió ser un impacto para ellos. Y por eso vemos que además que demandan que se traiga el libro, es que se lee el libro. Pero vean que aquí hay un personaje que sale hoy que en otras oportunidades no habíamos sacado a lucir, porque no habíamos hablado de él, y ese es Esdras. Y yo no sé si usted se pregunta, ¿por qué Esdras y no Nehemías? ¿Por qué el pueblo pide a Esdras que traiga el libro y no a Nehemías? Nehemías era un gobernador y había hecho bastante por la obra del Señor, y también era un siervo de Dios. Pero Esdras había mostrado compromiso, había mostrado disposición, había mostrado fidelidad a la palabra de Dios, y por eso él era el hombre indicado para leer la palabra de Dios. Más allá de ser un escriba o un intérprete de la ley, él estaba decidido a cumplir la palabra de Dios con compromiso y lealtad. Y podemos ver en Esdras capítulo 7, versículo 10, lo que la Biblia habla acerca de él. Dice Esdras 7:10 que Esdras había preparado ¿qué? Su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Es decir,
Esdras había primero inquirido en su corazón guardar la ley. Esdras no había enseñado antes de obedecerla. Y vemos que usted y yo, como padres y maestros de la palabra de Dios, debemos ser como Esdras. Nosotros debemos inquirir la palabra de Dios y obedecerla antes de enseñarla. Nosotros debemos primeramente obedecer la palabra de Dios antes de enseñarla. ¿Por qué? Porque si no aplicamos lo que enseñamos, de nada sirve. Si no aplicamos lo que enseñamos, nuestras vidas no van a manifestar o no van a mostrar que tenemos un compromiso con la palabra de Dios. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué tan comprometido está usted con la palabra de Dios? ¿Qué tan dispuesto está usted de escuchar la palabra de Dios? ¿Te gusta enseñar más que obedecerla? Veamos ahora 3 cosas que hizo Esdras, quien era un maestro comprometido con el Señor. Y lo primero que hace Esdras, ya lo leímos, es traer el libro porque él tenía las copias por ser escriba. No cualquiera tenía las copias de la ley del Señor. No cualquiera que quisiera tenía la palabra de Dios en sus manos. Gracias a Dios hoy todo el que quiere la tiene, pero en aquella época no era así. Vean esto, hermano. Él pide que traigan la ley. Pero lo segundo que hace Esdras es que él pidió, o el pueblo pidió, o él abrió la ley delante de todo el pueblo. Y dice Nehemías 8:5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Y qué quiere decir que abrió? ¿Qué tan relevante es eso? Es tan relevante para mí o relevante para mí, porque muchos tienen sus Biblias pero no la abren. Esto es tan relevante para mí y lo considero así porque mucha gente tiene sus Biblias en la cartera, en el carro, en su casa, pero no la abren. Yo espero que usted no sea uno de ellos. Y vean esto, él trajo y abrió delante de los ojos de todo el pueblo la palabra. Y no solamente abrió la palabra, sino que también trae el libro y lee y explica el libro. Primero, trajo el libro. Segundo, abrió el libro. Tercero, abre y lee el libro. Y te pregunto, ¿está usted abriendo la Biblia para hallar los tesoros de Dios escondidos en ella? ¿O solo la carga como una especie de amuleto? Como aquellos que abren sus Biblias en el Salmo 91, en su cartera, carro, casa, oficina, no sé. Hay gente que dice, mete la Biblia en el carro por si acaso. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. Y hay que tratarla como tal. Usted puede usar cualquier cosa, pero no use la palabra de Dios como un amuleto porque no lo es. Ella no guarda a aquellos que la tienen como un amuleto. Él guarda a aquellos que la obedecen y se aferran a Él con toda su fuerza. Hermanos, hay algo importante en esto y que me llama la atención de parte del pueblo, porque ellos anhelaban, ellos deseaban, ellos estaban dispuestos a ser expuestos por la palabra de Dios. Pero para que la gente sea saciada de ese hambre de la palabra de Dios, necesita de hombres fieles a la palabra de Dios. Necesita de maestros, de hombres dedicados a la obra de Dios para que le lean y le expliquen y le hagan entender la palabra de Dios. Y por eso vemos que Esdras es el elegido para llevar a cabo esta misión. Él estaba capacitado, estaba facultado por Dios para llevar a cabo este plan. Y hermanos, nosotros como Iglesia Bíblica Metropolitana nos hemos comprometido delante de Dios a hacer lo que usted oiga, lea y aplique la palabra de Dios en su vida. Es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad delante de Dios que sus vidas den testimonio del poder de Dios que usted muestra a través de la palabra de Dios o a través de obedecer la palabra de Dios. Pero eso me lleva a otro punto.
Ciertamente el pueblo necesita gente que le predique y le enseñe la palabra de Dios de manera que sea entendida. Ciertamente usted necesita que le expliquemos la palabra de Dios de manera tal que usted pueda quedar convencido de lo que Dios dice. Pero ¿saben algo? Dios también necesita que su pueblo esté dispuesto a oír con atención, prontitud, la palabra de Dios. Y vamos a ver algunas observaciones en cuanto a la actitud que toma el pueblo de Israel ante la palabra de Dios. Y me gustaría que me volvieran a leer junto a mí Nehemías capítulo 8 versículo 1, porque hay algo interesante en este texto nuevamente. Ahorita hablábamos de las características que tenía Esdras para llevar el mensaje, pero ahora vamos a ver de la actitud que toma el pueblo luego de recibir el mensaje. Y vean nuevamente Nehemías 8:1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. Vea un momento el texto, léalo y observe qué hay en ese texto. ¿Qué observa usted en él? Y vemos que en primer lugar estaban unánimes, estaban unidos, deseosos y necesitados de la palabra de Dios. Vemos que estaban en un solo sentir, como un solo hombre. Y cuando nosotros estudiamos la historia, eran como alrededor de 70,000 personas que estaban reunidos en ese momento. Imagínense 70,000 personas en un solo sentir. Eso debió ser impactante. Eso debió ser extraordinario, inexplicable para nosotros. Aquí vemos alrededor, no sé, de casi 200 personas. Imagínense que todos estuviéramos en el mismo sentir, que todos estuviéramos pensando lo mismo, que todos estuviéramos deseando que la palabra de Dios hable en nuestras vidas. Eso era lo que estaba sucediendo allí. Y vean algo, hermano. Ellos estaban urgidos, necesitados de la palabra de Dios. Y es por ello que ellos demandan la palabra de Dios. Ellos no estaban buscando un show cristiano. Ellos no estaban hacerse o quererse sentir bien cuando la alabanza sonara y las luces fueran encendidas. Ellos no deseaban saciar sus vidas escuchando un predicador motivacional. Ellos no esperaban escuchar que alguien le dijera el futuro multimillonario que iban a tener. Ellos esperaban era que la palabra de Dios fuera expuesta y que sus corazones fueran compungidos en sus vidas o por medio de la palabra de Dios. Y ahora te pregunto, ¿es este tu deseo hoy? ¿Anhela usted escuchar y ser expuesto ante la palabra de Dios? ¿Es su anhelo? ¿Es su deseo? Recuerda que cuando hablamos de anhelo, cuando hablamos de deseo, es algo que queremos, que ansiamos con toda nuestra fuerza. ¿Es realmente ese tu anhelo por la palabra de Dios? ¿O estás considerando mejor ir a un lugar donde no se hable como estamos hablando aquí? Ir a un lugar donde te digan, descubre el campeón que hay en ti. Ir a un lugar donde te digan, ofrenda X, Y, Z de dinero para que tus problemas sean resueltos. ¿O quieres ir a un lugar donde te digan, Dios te ha puesto por cabeza y no por cola, por tanto no obedezcas a tu esposo, no te sujetes en amor a él? ¿Quieres ir a un lugar como eso? Otra observación interesante en la actitud del pueblo de Israel es que no solamente estaban unánimes y deseosos de la palabra de Dios, sino atentos. Y vemos el versículo 8:3 nuevamente. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Y tome en consideración eso. Desde el alba era aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, escuchando la palabra de Dios. Y vean de qué manera la estaban escuchando. Y dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de algunos entre el pueblo, de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. Imaginémonos eso por un momento. Imaginemos la atención de ese montón de gente hacia Esdras, pero recuerden que sus vidas o sus
Corazones estaban compungidos. No había ni siquiera esa gana de ver a la cara a Nehemías o a Esdras, sino que estaban con la cabeza enterrada, meditando con atención la palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿es esa tu reacción al escuchar la palabra de Dios? Vean esto, hermanos. Esta es la actitud de una persona que quiere y desea cada día ser más como su Salvador. Aquellos que prestan atención a la palabra de Dios muestran una actitud no solamente de ser como su Señor, sino de vivir conforme a su Señor. Pero sigamos observando, porque no solamente estaban atentos, sino que mostraron reverencia. Y dice el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, que así sea. Y alzando las manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esta es la actitud de una persona con un corazón enseñable. Esta es la actitud de una persona humilde. Esta es la actitud de una persona que acepta con mansedumbre la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué produce en usted la palabra de Dios cuando la entiende? En ellos produjo dos cosas: humillación y adoración. ¿Está produciendo la palabra de Dios eso en ti hoy? ¿Qué puede responder ante esta pregunta? Podemos tener 20 años en el Evangelio, pero quizás 20 años donde el Evangelio nunca ha estado en nuestros corazones. Podemos decir lo mucho que servimos al Señor, pero si no aplicamos lo que entendemos, de nada nos sirve. Queridos hermanos, al igual que el pueblo de Israel, el entendimiento de su palabra debe causar en nosotros humillación y adoración. Al igual que el pueblo sintió dolor, pesar por su pecado y lo llevó a la adoración al Señor, eso es lo que debe causar en nosotros la palabra de Dios cada vez que es expuesta con fidelidad y es entendida por nosotros. Y voy a terminar este punto diciendo lo siguiente: para que la palabra de Dios sea entendida se requiere de maestros, hombres fieles, que expongan con entendimiento y convicción la palabra de Dios. Pero también se requieren de personas como usted que acepten la palabra de Dios con atención y demanden la palabra de Dios a fin de que sus vidas sean avivadas por ella. Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de ese deseo intenso de buscar a Dios. Hablamos de donde nos volcamos a Dios en oración, en búsqueda de su palabra, de su verdad, y la queremos poner en práctica cada día. Y eso era lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Ellos anhelaban vivir la palabra de Dios, demandaban la palabra de Dios. Y esto me va a llevar a mi segundo punto, que tiene que ver que el pueblo de Dios es avivado cuando se regocija en la palabra de Dios. En primer lugar, ¿qué debemos hacer? Entender la palabra de Dios para ser avivados. En segundo lugar, debemos regocijarnos en la palabra de Dios a fin de que produzca ese mismo avivamiento. Y dice Nehemías capítulo 8 versículo 9: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. En medio de este solemne encuentro con la palabra de Dios, el pueblo es confrontado. Cuando Esdras leyó y explicó la palabra de la ley, la primera respuesta del pueblo fue de convicción, dolor por sus pecados y falta. Esto es precisamente lo que la ley produce. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 3:20, habla acerca de ella, diciendo: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Y esto se traduce que la ley no nos puede salvar. La ley muestra nuestra incapacidad. La ley nos muestra la necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Y es por ello que el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley lo que hace es llevarnos a Cristo. ¿Está haciendo eso la palabra de Dios en ti? Cada vez que lees, escuchas, la palabra de Dios te lleva al Señor. Hermano, la palabra de Dios trae convicción y conduce a arrepentimiento, pero también nos trae regocijo. Un regocijo porque la misma palabra que hiere también sana. Y le voy a contar un testimonio personal que tiene que ver con esto. Hace ya algunos 15 años estaba yo recién en el Señor, conociendo de las cosas del Señor, asistiendo a una iglesia. Y recuerdo que me regalaron un folleto. Y el folleto tenía como cabecera el texto de Ezequiel 18:20, que dice: el alma que pecare, esa morirá. Hermanos, en mi inicio en el Señor, cada vez que yo pecaba, ese texto era una tortura en mi cabeza. Cada vez que yo hacía lo malo delante de Dios, ese texto me llevaba al llanto, me llevaba a la inseguridad, me llevaba a la desesperación, aunque producía en mí arrepentimiento. Yo decía: pero pequé, ya he muerto, Señor, aún en mi ignorancia como nuevo creyente. Señor, pequé contra ti. Tu palabra dice que debo amarte por sobre todas las cosas, y yo no te estoy amando por sobre todas las cosas. Tu palabra dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, y yo no lo estoy haciendo. Señor, yo estoy perdido. Y duré mucho tiempo, digamos, confrontado por ese texto. Cada vez que yo decía una mentira en esa época de nuevo, el Señor me va a matar, porque el alma que pecare, esa ciertamente morirá. Había temor en mí, pero fue a través del tiempo, leyendo la palabra de Dios, donde encontré uno de los versículos más reconfortantes a mi vida, y está citado en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y la Biblia, o la versión NBI, dice: Él es el sacrificio por nuestros pecados. Cuando yo leí esto, no me dio licencia para seguir pecando, sino más bien que mi corazón se regocijó, porque a pesar que he pecado, a pesar que he hecho lo malo delante de Él, Él me da el oportuno socorro para arrepentirme, y eso trajo en mí una alegría, un regocijo, un gozo. Y aunque mis lágrimas salían de emoción, también salían del regocijo de que el Señor me ha dado su palabra para confrontarme, pero también para confortarme. Cuando yo entendí la palabra, hermano, mi vida en el Señor empezó a tomar seguridad y convicción. Ciertamente, la gracia vino no como licencia para pecar, sino como regocijo para alegrarnos en la bondad de Dios. La palabra de Dios ha venido a nuestras vidas como todo el consejo de Dios, para que la obedezcamos. Y el salmista David, en su experiencia con la palabra de Dios, lo dice así. Dice el Salmo 19:8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el Salmo 119:111 dice en NBI: tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Y en Reina Valera dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es por esta razón que ahora Nehemías, asistido por los levitas, convence a la gente de dejar de llorar, de dejar de entristecerse, y más bien los anima, los convoca a celebrar, porque era día santo del Señor. Y es por ello que el versículo 10 dice: y comé grosura y bebé vino dulce no alcoholizado, y enviá porciones a los que no tienen nada,
preparados, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y te pregunto, ¿es el gozo del Señor hoy tu fuerza? ¿Es el gozo del Señor hoy la garantía de tu obediencia? Hermanos, alguien ha dicho: es tan malo llorar cuando Dios nos ha perdonado como regocijarse cuando el pecado nos ha vencido. Se lo voy a repetir de nuevo. Es tan malo llorar cuando Dios nos ha perdonado como regocijarnos cuando el pecado nos ha vencido. El pecador no tiene la razón para regocijarse y el Hijo de Dios perdonado no tiene razón para llorar. Pero ciertamente los siervos del Señor y los hijos de Dios lloramos. Eso es una verdad que no podemos negar. Y Nehemías es un ejemplo de ellos. Cuando Nehemías recibió la noticia, dice que él lloró, hizo luto. Pero hermanos, ciertamente como hijos de Dios llevamos cargas y sabemos que es llorar. Pero también experimentamos un poder que transforma la tristeza en alegría. Y el secreto de la alegría cristiana es creer lo que Dios dice en su palabra. Vean esto, el secreto de la vida cristiana o de la alegría cristiana es creer lo que Dios dice en su palabra y actuar sobre ella. Hermanos, escuche bien, la fe que está fundamentada en la palabra de Dios produce regocijo y alegría. La fe que está fundamentada en la palabra de Dios trae un gozo inefable, indescriptible. Es algo que no se puede explicar. No se puede explicar cómo un creyente está pasando por duras pruebas, vicisitudes y aflicciones y puede estar gozoso. Es inexplicable poder decir esto porque es que es inexplicable. No lo podemos describir porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y decía también el salmista David en el Salmo 119, 162: me regocijo en tu palabra como el que halla un gran tesoro. Vean eso, me regocijo en tu palabra como aquel que haya un gran tesoro. Es como que si usted estuviera trabajando en la agricultura y usted está arando la tierra y de repente cuando ve allí un cofre lleno de muchos diamantes y oro, usted, yo estoy seguro que dejaría esa maquinaria, que dejaría todas las herramientas que está utilizando olvidada y sin intención de volverla a buscar, porque se regocijó en el tesoro que encontró. Y no solamente eso, sino que también el salmista en el Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se lo voy a leer, a mí me apasionan estos textos. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Y hace la acotación: en gran manera. Y te pregunto, ¿se está usted deleitando en la palabra de Dios en gran manera? Se deleita, se regocija su alma al escuchar, leer y meditar la palabra de Dios. ¿Prefiere usted tener la palabra de Dios antes que la comida, el dinero y todo lo demás? En otras palabras, ¿es la palabra de Dios la prioridad de tu vida? Queridos hermanos, si te deleitas en la palabra de Dios, si te regocijas en la palabra de Dios, Dios se regocijará y se deleitará contigo. Y esto me lleva a mi tercer punto del día de hoy. El pueblo de Dios es avivado cuando obedece la palabra de Dios. Y dice el versículo 13: al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender la palabra de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes
séptimo. Yo no sé si usted se está dando cuenta de lo que está pasando aquí. Vean esto, que después de esa gran ceremonia, después de ese gran evento, al día siguiente todavía la gente quedó sedienta de la palabra de Dios. Y los cabezas de hogar, los líderes dijeron, hay algo que hay que hacer, hay algo que debemos abocarnos, hay algo que debemos preguntar a Esdras. Hay algo que la palabra puso en el corazón de nosotros que debemos cumplir. Y quizás estas personas, con la necesidad, más allá de escuchar y entender la palabra de Dios, sino también de obedecer, le dicen a Esdras, Esdras, pero yo escuché el día de ayer que tú decías que hay una fiesta que nosotros debemos cumplir como pueblo. Tu palabra o la palabra del Señor nos confrontó el día de ayer y nos hizo ver que hay algo que ella demanda que nosotros no estamos haciendo. ¿Qué te parece, Esdras, si llevamos eso a cabo? ¿Qué te parece, Esdras, si ponemos en práctica lo que por muchos años no lo hemos hecho? ¿Qué te parece si hacemos algo para ponernos a cuentas con Dios? Hermano, cuando usted y yo obedecemos al Señor y le servimos con regocijo, nuestro servicio a Él será un deleite, una bendición y no una carga. Y era lo que estaba pasando en ellos. Ellos no vieron solamente la necesidad de oír, ellos vieron la necesidad de obedecer. Y yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted sabe que está haciendo las cosas bien, hay un deleite, hay como un fresquito, hay como un gozo dentro de usted que lo hace sentir bien. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero aquel que obedece, aquel que sabe que está haciendo las cosas bien, le entra ese fresquito de alivio, le entra ese gozo que aunque no lo manifiesta, lo siente. Yo no sé si a usted le ha pasado eso cuando usted cumple la palabra de Dios. Yo no sé si cuando usted predica el evangelio a otro, usted siente regocijo, ánimo, gozo y tiene ganas de seguirlo haciendo. Y eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios en nosotros produce regocijo. Y nuestro servicio no se hace una carga. Nuestras convocatorias no se hacen fastidiosas. El día sábado hay culto de oración. Qué fastidio, yo oro en la célula allá en mi casa. El día miércoles, jueves o viernes hay célula. No, yo leo la Biblia en mi casa. Yo me siento mejor así. Sé poco de gente. No, hermano, no va a ser una carga. Va a ser un deleite. El poder estar los hermanos juntos sin armonía es algo indescriptible. El poder estar la comunidad de creyentes, de los santos, de aquellos redimidos por el Señor, siempre va a ser una gran bendición. Por tanto, no deje de congregarse. El comentarista Matthew Henry escribió: el gozo santo será el aceite en la rueda de nuestra obediencia al Señor. El gozo santo será el aceite que lubrique la rueda de nuestra obediencia. Y queridos hermanos, para el cristiano sin gozo, esto va a ser imposible. Para el cristiano sin gozo va a ser imposible deleitarse en la palabra de Dios. Pero para el cristiano que ha aprendido a deleitarse en la palabra de Dios y has experimentado el sentirse feliz por hacer su voluntad, no va a haber dificultad, prueba, tentaciones, diablo que lo haga quedar sin gozo. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿te gozas tú en la obediencia al Señor? Hoy estamos escuchando su palabra, pero no es la primera vez que usted la escucha. Todo lo que usted ha escuchado de la palabra de Dios y ha entendido, ¿lo está poniendo usted en práctica para manifestar su obediencia al Señor? El pueblo deseaba obedecer lo que la ley decía. Y hermanos, era una fiesta que se hacía. Y dice que esa fiesta se celebró el 10º mes y la fiesta de los tabernáculos en el 15º y terminó el 21º día. Y esto significa que todos los líderes tenían que hacer algo con prontitud. Que todos aquellos que estaban en esa reunión debían convocar a todo el pueblo para que esa fiesta se llevara a cabo y todos fueran partícipes de ella. Y vemos en el versículo 15 y 16 que hicieron saber y pasaron pregones y pasaron por allí flyers y pasaron por allí publicaciones diciendo: hay un día para reunirnos, hay un día donde después de tanto tiempo vamos a poner la palabra de Dios en práctica. Por tanto, abóquense, vengan temprano, vengan con toda su familia. Y vean la
actitud del pueblo. Y salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculo, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Esto nos enseña que no es suficiente escuchar la palabra de Dios, sino que debemos obedecer lo que Dios dice que hagamos. Y es por ello que Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículos 22 y 25, dice lo siguiente: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que salió y se vio en el espejo y pensó que su apariencia era hermosa, pero luego que sale de casa se olvida cómo era. Y dice la Biblia: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El pueblo no solo tuvo gozo al escuchar y entender la palabra de Dios, sino que también tuvo gran alegría al obedecerla. ¿Provoca en usted gran alegría obedecer al Señor? Versículo 17 dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, no se había hecho así. ¿Por qué no se había hecho así? Recuerden lo que le dije al principio: el pueblo había olvidado la palabra de Dios, pero ahora Dios le estaba dando una nueva oportunidad de obedecerla. Hermano, si usted ha desobedecido la palabra de Dios, hoy Dios nos está dando nuevas oportunidades para obedecerle. Si usted ha tomado la palabra de Dios en poco, hoy Dios nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Si nosotros hemos sido como aquel hombre que se ve en el espejo y luego olvida su apariencia, y así nosotros estamos recibiendo la palabra y la hemos olvidado, ya es tiempo de volvernos a Dios y obedecerle. Hermano, le voy a volver a decir esto y se lo tengo rato diciendo. La obediencia del creyente genera gozo, satisfacción y más deseo de buscar a Dios. Eso genera gozo, satisfacción y deseo de buscar a Dios. Y vean que el versículo 18 de Esdras dice: y leyó Esdras otra vez el libro de la ley de Dios cada día. No solamente el domingo, no solamente el jueves, cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Queridos hermanos, somos avivados por el Espíritu Santo luego que hemos entendido la palabra, que hemos sido confrontados por la palabra, que nos hemos regocijado en la palabra y que hemos obedecido la palabra de Dios. La obediencia para el creyente no es una opción, no es un comodín. Ninguno de los mandamientos escritos en la Biblia son opcionales para usted y para mí si hemos sido salvos por la gracia de Cristo. No son opcionales. Pero me parece que amar a Dios es más fácil que amar a mi prójimo como a mí mismo. No tienes opción, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y es precisamente esta obediencia la muestra de nuestro compromiso a la palabra de Dios. Y Jesús dijo en Juan 14:15, es un texto que usted se sabe hasta de memoria. Jesús dijo: si me amáis, guardad algunos de mis mandamientos. Si me amáis, obedece de vez en cuando. No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros nos podemos dar golpe de pecho. Nosotros podemos venir todos los domingos a la iglesia. Nosotros podemos decir que amamos a Dios. Pero la evidencia que usted y yo amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos. La evidencia que usted es creyente es que usted está esforzándose cada día por guardar los mandamientos. Ciertamente es difícil y casi imposible guardarlo, pero el Espíritu Santo nos ha facultado. Su palabra no ha sido dada de manera que nosotros obedezcamos al Señor. En otro tiempo no lo podíamos hacer, pero ahora sí lo podemos hacer. Él ha puesto su Espíritu en ti para que te redarguya cuando hay algo malo que Dios no le agrada. Pero si usted no está sintiendo eso en su vida, en su alma, es necesario que usted hoy se arrepienta y venga a los pies del Señor. Porque esa es la evidencia de que somos salvos, de que nos esforzamos por todos los medios de obedecer sus mandamientos.
Yo quisiera terminar con esto. Hermanos, a través de la historia de la iglesia, el Espíritu de Dios ha llevado a la gente a orar y a buscar en las Escrituras y confesar sus pecados, como en los tiempos de Nehemías. Y a partir de ese momento hubo un gran avivamiento. Y hermano, eso puede volver a ocurrir hoy, pero es necesario que usted se comprometa en entender y obedecer la palabra de Dios. Dios quiere avivar hoy a su iglesia por medio de su palabra, pero es necesario que su iglesia se aboque a leer, meditar y obedecer la palabra de Dios. El avivamiento que hoy día se habla es un avivamiento de canciones y un éxtasis, y Dios está hablando por medio de gente cosas que no debe hablar. El avivamiento comienza cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad y los oyentes se abocan a obedecerla con toda su fuerza, aunque tengan que dejar lo que tengan que dejar. Por eso, amada iglesia, debes entender la palabra, regocijarte en la palabra y obedecer la palabra de Dios. Y amigo, tú que estás aquí sin Cristo, la alegría del mundo es temporal y superficial. Cuando la alegría se va, la gente queda vacía. Y te voy a poner un ejemplo. El que es alcohólico, su felicidad llega hasta que su botella se acaba. El que consume cigarrillos, su felicidad se acaba cuando la caja se termina. El que está en deleites con mujeres, su deleite y satisfacción o gozo termina cuando las mujeres se le van. Pero si tú quieres sentir realmente gozo, y no superficial, y no pasajero, sino eterno, ven a Cristo hoy. Él es la fuente de todo gozo. Él es a quien tú necesitas. Él es el que puede satisfacer y saciar tu alma para siempre. Pero necesitas venir a Jesús hoy. Mañana puede ser tarde. La Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Óigame bien, amigo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y eso produce gozo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y eso produce dolor, amargura, decepción para siempre. Ven a Cristo.